Sí, amigos, sé que es tarde, están cansados, hace frío, ya estoy lejos de casa. Bien, vayan por un pijama, vayan por un juguito y pónganse cómodos que vamos a terminar de estudiar los fármacos que modifican la coagulación. Y ahora vamos a ver fibrinolíticos. Así es, cuando ya tenemos la luz del vaso completamente obstruida y la única opción que tenemos es degradar o intentar degradar ese trombo, ahí es donde vamos a utilizar los fibrinolíticos. Y al igual que pasaba con las heparinas, que ellas dependían de la antitrombina, los fibrinolíticos dependen de la plasmina, o sea que la plasmina se potencie. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Antes de conocer el mecanismo de acción, vamos a repasar un poco de las generaciones. La primera generación se caracterizaba por tener una farmacocinética un poco deficiente y además de generar muchos efectos adversos tipo anafilaxia. La segunda generación, en cambio, sí era más específico, pero tenían igual ese problema de tener efectos adversos de anafilaxia, pero en menor cantidad. Y la farmacocinética de ambos dos grupos era deficiente. El tercer grupo, sí, ya son más específicos, además que tienen menos efectos adversos tipo anafilaxia y se pueden utilizar en bolo, o sea, la farmacocinética ha mejorado bastante. En cambio, estos sí o sí debo titularlos en infusión continua. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo sucede este proceso? Tenemos que acordarnos que tenemos acá el vaso sanguíneo, tenemos la fibrina, ya el trombo completamente formado. Y fíjense que este detalle es muy importante para entender el mecanismo de acción. Siempre al lado de la fibrina se va a ir depositando un poco de plasminógeno, que es el simógeno inactivo de la plasmina. O sea, siempre que haya fibrina va a haber plasminógeno a su lado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué sucede? Yo necesito el plasminógeno porque cuando yo active el plasminógeno, se va a convertir en plasmina. Y ¡tarán! ¿Qué va a hacer la plasmina? Que está al ladito de la fibrina, que les pongo aquí la imagen solo para que sea más esquemático. Pues va a va a terminar degradando a la fibrina y va a darnos ¿qué? Derivados de la degradación de fibrina, tanto el dímero X, Y, el dímero D, muy importante en el laboratorio, ¿sí? Además, la plasmina puede terminar degradando la protrombina, el fibrinógeno, la fibrolisina, el factor 5, el factor 8, el factor 7, o sea, que es una enzima muy potente para evitar que se siga coagulando. Entonces tú dirás aquí, pero David, ¿qué onda? ¿Qué pasa con esto? ¿Quién activa al plasminógeno y lo convierte en plasmina? Bien, tenemos en nuestras mismas células estas que van a producir esta enzima que activa al plasminógeno. Se llama activador del plasminógeno tisular y es normalmente la que se encuentra cuando hay un proceso de coagulación. Esta agarra y le dice, bueno, plasminógeno, es hora de que actúes. Y el plasminógeno, como si fuera Pac-Man, empieza a destruir todo, ¿ok? Bien. También tenemos otros activadores, sí, y acá vamos a empezar a hablar de los fármacos, por ejemplo, la uroquinasa, la streptoquinasa, que ellos, o sea, no están en nuestro cuerpo como tal, ¿no? Pero sí activan directamente al plasminógeno y la convierten en plasmina, ¿ok? Bien. Ahora tú dirás, entonces David, ¿cómo sucede este equilibrio normalmente? Si es que se está formando la coagulación y acá se está formando plasminógeno también, o sea, se está formando fibrina, también plasminógeno, también activador del plasminógeno tisular, entonces nunca habría coagulación como tal, porque todo el tiempo se estaría degradando gracias a la plasmina. Y no. Acá nosotros vamos a tener algunos inhibidores de la fibrinolisis, como por ejemplo el inhibidor del activador del plasminógeno tisular, que va a inhibir a este activador y también lo puede inhibir a la strepto y a la uroquinasa, ¿sí? Entonces, mientras predomine, no se va a activar esto y no va a haber plasmina. También tenemos a la antiplasmina, ¿sí? Que las células también las secretan, al igual que el PAI, que las células también las secretan, que va a inhibir a la plasmina. Entonces, hasta que se forme el coágulo, va a haber predominio de antifibrinolíticos, ¿ok? Pero ya cuando el coágulo ha sanado, la pared ha sanado, entonces ya no se produce más coagulación. Entonces, ¿qué va a ir predominando? Ahora los profibrinolíticos, ¿ok? Espero que no se estén haciendo pelotas porque es medio complicadito esa parte. Bien, entonces nosotros vamos a tener dos tipos de activadores del plasminógeno. ¿Nuestro objetivo qué es? Formar plasmina. Aquellos que son específicos dependerán de lo siguiente, chicos, ¿sí? Mucha atención. Siempre y cuando haya fibrina, si hay plasminógeno y yo tengo un activador del plasminógeno tisular, o sea, en los lugares donde haya fibrina, ahí se va a activar. No se va a activar en otro lugar. Eso le da la especificidad. En cambio, los inespecíficos, chicos, son estos. La strepto y la uroquinasa, que aunque haya fibrina en un lugar, va a activar al plasminógeno tisular, pero también puede activar ¿a quién? Al plasminógeno plasmático. O sea, que puede producir una hemorragia en cualquier parte del cuerpo, en cualquier lugar donde haya una herida, porque no va a permitir que se produzca la coagulación, o sea, lo va a degradar rápidamente. Entonces, pregunta de examen, ¿de qué depende la especificidad de los fibrinolíticos? De que existe este complejo, fibrina, plasminógeno y este activador.
Y ahora bien, tenemos nosotros fármacos que actúan en este complejo. ¿Cuáles son? El activador del plasminógeno tisular y también el activador del plasminógeno tisular recombinante. O sea, que tenemos estos que les da la especificidad. Y asociados a estos, ¿quiénes están? Miren, los de tercera generación, reteplasa y tenecteplasa, que actúan en este complejo. Por lo tanto, van a ser muy específicos. Y esa es la diferencia con los de primera generación, porque estos nos pueden producir hemorragias ya que actúan a nivel sistémico. Estos más que todo en el lugar donde esté el trombo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, chicos, fíjense qué pasaría si este paciente recibiera una sobredosis de fármacos fibrinolíticos, ¿sí? ¿Habrá una forma de revertir esto? ¿Qué tal si el paciente empieza a sangrar? Entonces, sí la hay, sí, recuérdense, y es pregunta de examen. Se llaman ácido aminocaproico y ácido tranexámico. Estos van a ser fármacos eficientemente para bloquear que se forme este complejo y por lo tanto evitar que haya fibrinólisis excesiva. Bien, y aprovecho entonces a recordar a aquellos que son fármacos que revierten los excesos de los otros grupos farmacológicos. A ver, de fibrinolíticos, ácido aminocaproico, tranexámico. De las heparinas, la protamina, ¿sí? Sobre todo de la no fraccionada y parcialmente de las heparinas de bajo peso molecular. De los antiagregantes, clopidogrel y aspirina, pues darle plaquetas, ¿sí? No hay otra forma de revertir las plaquetas, capaz que un poco de etamcilato podría ayudar, pero bien, voy a hacer una diapositiva y lo voy a agregar después al final del video, ¿ok? Bien, para explicar mucho mejor eso. Ok, entonces ya que hemos hecho ese repaso de los antídotos, vamos a entender un poco de la farmacocinética de los fibrinolíticos. Bien, ¿qué pasa con los fibrinolíticos? Vamos a encontrar esos de primera, de segunda y de tercera generación. En la vía de administración, todas estas las vamos a dar por vía intravenosa, ¿sí? Las de tercera generación, por tener esa farmacocinética tan especial, las podemos dar en bolo. En cambio, las otras tenemos que dar un pequeño bolo y después titularlas para darlas en horas, ¿sí? Por ejemplo, en 60 minutos, que tiene que ir por bomba de infusión continua, lo ideal, ¿no? Ok, las dosis van a variar dependiendo del fármaco, por ejemplo 1.5 millones de unidades con la streptokinasa. En cambio, la alteplasa voy a dar 3 miligramos. Sí, divididas en 3 dosis, 100 miligramos, perdón, en 3 dosis. La tenecteplasa, 1000 por kilogramo de peso. Ok, bien. La streptokinasa y la uroquinasa no las voy a dar con heparina, sí, porque puede tener mucha alergia. Además, este paciente, sí, puede darnos mayor efectos de anticoagulación y por lo tanto más hemorragia. Ok. La uroquinasa tiene menos antigenicidad que la streptokinasa, sí, tiene menor cantidad de efectos adversos que la streptokinasa. La alteplasa, ya desde acá tenemos el activador del plasminógeno tisular recombinante, que es la alteplasa, la que vamos a encontrar siempre. Ahora, bueno, estamos en el tercer mundo, en Latinoamérica, así es que acá todavía tenemos streptokinasa, igual tienen que saber usarla, pero ya hay alteplasa, sí, ya está un poco más barato, pero sí, Dios mío, esto sale recontra caro, la reteplasa y tenecteplasa, bien, ok. El tratamiento no debe iniciarse 4 horas posterior. Sí, si yo realmente veo que un paciente requiere fibrinólisis, por ejemplo, cardíaca, sí, un infarto, entonces no debe iniciarse posterior a las 4 horas. Si son 3 horas para el cerebro, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de comenzar alteplasa. Reteplasa lo mismo. Reteplasa y tenecteplasa, sobre todo para infartos, se ha probado, ha visto que se tiene muy buena respuesta. Y a estos lo vamos a tener que asociar. Esto sí vamos a tener que asociar a heparina y hasta incluso antiagregantes, porque al darlos en bolo pueden dar muy buena fibrinólisis, pero ese lugar donde hicieron fibrinólisis se puede retrombosar porque se activan los factores de coagulación. Entonces voy a tener que asociarlos aquí a heparina y antiagregantes, ¿sí? Entonces acá irá bien una psixima por vía intravenosa, ¿se dan cuenta? O una heparina, ¿no? Sobre todo una heparina no fraccionada, ¿sí? Ok. Bien, entonces vamos a ver un poco de las indicaciones. Vamos a tratar de usar siempre estas en urgencias, casi no tenemos como profilaxis este tipo de fármacos. Por ejemplo, en la tromboembolia pulmonar, claro, la streptokinasa y la uroquinasa no son de primera elección, pero ¿quién es así? La alteplasa y la rateplasa, chicos, esas sí nos van a salvar la vida del paciente, sobre todo cuando el paciente está hemodinámicamente inestable. Bien, en la trombosis venosa profunda, sí, aquellos que pongan en riesgo del paciente, sí, y vemos que está poniendo o está produciendo ya una necrosis a nivel de los miembros inferiores, entonces sí, voy a entrar con alteplasa y dentro con todo, ¿ok? Bien. Para tromboembolismo arterial periférico, claro, chicos, en cualquier lugar que haya un trombo, que se haya formado una insuficiencia vascular periférica arterial aguda, claro que sí van a ir muy bien porque van a degradar ese trombo, ¿estamos de acuerdo? Bien.
Y acá hay unas indicaciones más que ya no son de reperfusión vascular, sí, que sobre todo son, por ejemplo, para degradar estas paredes que se pueden formar en los empiemas, unas paredes muy gruesas, sí, en la pleura. Entonces al paciente, aparte de ponerle un tubo pleural, cuando vemos que no retrocede esto, entonces le puede dar streptokinasa y urokinasa así local para intentar degradar esas paredes. Ok, en los pacientes que tienen infartos cerebrales y ACVs isquémicos, que sean recientes, dentro incluso de las 2, máximo 3 horas, sí puedo tener, o sea, si el paciente cumple una serie de criterios, que bueno, acá les pongo el checklist de la AJA, ¿sí? Este checklist, para que puedan verlo. Si ustedes lo leen con calma, van a ver que si su paciente cumple todos, entonces sí le puedo dar fibrinolíticos. Y si no, pues no, ni modo, hay que esperar. Entonces este checklist tenemos que siempre tenerlo a mano, imprímanselo, ténganlo en el bolsillo cuando estén en emergencias, les va a ayudar un montón si van a utilizar fibrinolíticos. Entonces si el paciente cumple los criterios, puedo entrar con todo, alteplasa o rateplasa, que ha demostrado un buen efecto y evitan que el trombo que se ha formado a nivel cerebral siga y hasta incluso podemos reperfundir. Hay que tener mucho cuidado en estos pacientes porque el efecto de reperfusión puede producir un proceso de hemorragia y eso ya sería más contraproducente. Bien, entonces acá es riesgo-beneficio. Hay que explicar a la familia, sobre todo para reperfundir cerebro y reperfundir corazón, hay que explicar a la familia de que probablemente la terapia no sea la más efectiva o va a tener otros efectos, ¿sí? En pacientes ancianos mejor ya no, en pacientes jóvenes sí puede ir muy bien. Ok, bien. En el síndrome coronario agudo, acá vamos a recordar algo. Si el paciente, ¿sí?, llega, tenemos un síndrome con ST elevado, pero no le podemos poner un catéter dentro de los 90 minutos a este paciente, un stent, entonces sí o sí debo hacerle un fibrinolítico, ¿sí? O sea, iremos con rateplasa, iremos con alteplasa, lo que tengamos a mano, ¿sí? Una tenecteplasa que va a ir muy bien en estos pacientes, ¿ok? Entonces, le damos el fibrinolítico, ya después el siguiente paso será, o sea, seguir llevándolo al paciente a algún lugar donde haya un cateterismo para que ellos finalmente le pongan el stent. Pero si estamos dentro de los 90 minutos, es mejor hacerle un catéter, un cateterismo, ¿ok? Bien, entonces los fibrinolíticos recuerden que los vamos a dar con heparinas de bajo peso molecular. En cambio, el stent, la colocación de stent, lo vamos a asociar a heparinas de alto peso molecular, ¿ok? Bien. A las contraindicaciones. Y esto, chicos, sí, traten de recordar siempre. Esto es la parte más preguntada de fibrinolíticos, ¿ok? Bien, 14 horas posterior a TBP, 12 horas posterior a infarto agudo de miocardio, 6 horas de retina, disección de aorta, no, ACVs, hemorragias internas, pericarditis no, porque las pericarditis están tan inflamadas que pueden sangrar, ¿sí? Que pueden sangrar si le damos este tipo de fármacos, ¿sí? Embarazo no, diabetes hemorragia sí, digo no. Pacientes con warfarina, ¿sí? Que estén con un IR muy elevado, convulsiones tampoco, porque hay lesión cerebral y capaz que darle este fármaco y el paciente empieza a convulsionar y era en realidad una hemorragia que le produjo el mismo fármaco. Entonces hay que tener mucho cuidado en pacientes con plaquetopenia, glucemia alta, hipertensión arterial no controlada, ¿sí? Hemorragias o punciones recientes. Dentro de los efectos adversos, bien, la streptokinasa y la urokinasa hacen anticuerpos, sobre todo la streptokinasa, y estos nos pueden dar, aparte de darnos el problema de la hemorragia, sí, de la hemorragia, ellos nos pueden dar anafilaxia, ¿ok? Bien, y además hace hipotensión, eso es muy importante. El paciente puede hacerte shock cardiogénico directamente porque liberan mucha bradicinina, ¿ok? Bien, la alteplasa, arritmia por reperfusión, claro, están actuando tan bien estos fármacos reperfundiendo que cuando el tejido recibe nuevamente sangre puede producir una arritmia. Esa arritmia por reperfusión puede producir un paro y terminar matando al paciente. Entonces hay que hacer esto en un lugar controlado, no lo vamos a hacer en una emergencia, ¿sí? Capaz que es necesario sí o sí llevar al paciente a una terapia intensiva, ¿ok? Bien, no iniciar luego de 4 horas del infarto, sí, en shock cardiogénico, hay que tener cuidado en ACVs. Bien, en la tenecteplasa, en embolias grasas, hipotensión, puede producir efectos como embolias grasas, hipotensión, náuseas, vómitos, ¿ok? Bien, asociado sí rateplasa con antiagregantes y heparina, sí, para evitar la retrombosis. Y bueno, acá mucho cuidado a la hora de dar con fármacos de otras familias que producen anticoagulación. ¿Estamos de acuerdo? Bien, chicos, entonces en embarazadas no se recomienda. Y bueno, hemos llegado por fin al fin de este video. Acá les dejo la bibliografía. Espero que a ustedes les sirva mucho, queridos amigos. Y bueno, gracias a toda la gente que me está apoyando en Patreon. Son lo mejor de lo mejor. Y bueno,
Nos vemos pronto. Chao, 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 chao.